Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a tener una charla sobre episodio psicótico slash agitación psicomotora. Esta charla va a ser dada por nuestra expositora, María Paula Clavijo, y nos acompaña hoy nuestro invitado especial, el doctor Miguel López, egresado de la Universidad del Rosario y actualmente residente de la especialidad de psiquiatría en nuestra universidad. Bueno, pues buenas tardes a todos, mucho gusto. Yo soy María Paula Clavijo, estudiante de quinto semestre. Espero les guste la charla. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir poniendo en el chat. Y pues hoy vamos a estar hablando de dos emergencias psiquiátricas que se pueden presentar. La primera es el episodio psicótico y la segunda es la agitación psicomotora. Entonces, Hola, buenas tardes a todos. Me presento, yo soy Miguel López. Ya pues comentaron un poco en qué andaba y pues me alegra mucho estar por acá y que tengamos este espacio nuevamente, como lo han dicho varios profes. Es muy ameno que tengamos pues este espacio para nosotros, para los que estamos en formación. Y pues desde el pregrado que nazca esta iniciativa es algo muy plausible. Eh, y pues el mismo hecho de que esto sea un grupo de interés y que haya, valga la redundancia, un interés genuino por la salud mental y haya tantos interesados en este grupo, pues es algo que a mí me llena de alegría. Ojalá yo hubiera tenido este espacio cuando estaba todavía en el lado de ustedes. Me alegra estar acá y muchas gracias por la invitación. así, gracias. Bueno, entonces pues empecemos. Eh, Estos son los contenidos de la presentación. Pues como ya les había mencionado, vamos a hablar de episodio psicótico y de agitación psicomotora. Entonces, pues estas son las referencias que utilicé por si quieren consultarlas. Y pues antes de entrar en teoría, me gustaría empezar hablando un poquito de la historia del término psicosis, porque el término que utilizamos ahora en el DSM y pues en la clínica es muy distinto al término que se utilizaba antes. En la Edad Media, pues el término psicosis tal vez ni siquiera existía, tal vez solo se utilizaba la palabra locura y se asociaba mucho a las prácticas de brujería. Entonces, por lo general, en la Edad Media se castigaba a las personas que presentaran esta sintomatología, los delirios y cualquier estado psicótico, pues se veía como algo eh, completamente anormal y algo que debía ser pues castigado o detenido. Se hacían exorcismos, muchas veces se torturaba a las personas y pues aquí a la izquierda podemos ver una obra de arte del siglo XV que se llama La extracción de la piedra de la locura y podemos ver cómo le hacen una trepanación a probablemente una persona que creían que estaba loca y pues como podemos asumir estas trepanaciones, pues obviamente no curaban nada, era muy probable que el paciente se muriera. La palabra psicosis viene del griego psique, que quiere decir alma, y osis quiere decir condición anormal. Entonces, pues se puede ver como una condición anormal del alma, del espíritu, pero después se adoptó el término psicopatología y este término ya permitió que todas las alteraciones mentales se vieran como enfermedades y no necesariamente eh, basadas en estas teorías de brujería o cosas mágicas. Sin embargo, pues ya más adelante vamos a ver que todavía existen algunas maneras de ver la psicosis que son pues muy distintas a como lo vemos actualmente nosotros en el occidente. En el siglo XIX, el término psicosis se empezó a utilizar en el ámbito médico y se empezó a utilizar para distinguir de las neurosis. Entonces, las neurosis era todo trastorno que tuviera que ver con la mente o con el cerebro. Entonces,
se empezó a utilizar la palabra psicosis para distinguir ya como tal la enfermedad mental de las enfermedades neurológicas. Pero ahora, psicosis no es un término tan amplio. Psicosis, pues ahora no se le dice a todo enfermo, todas las personas que tengan enfermedad mental, sino que pues en el DSM-5 específicamente, que es uno de los manuales de diagnóstico, pues el término psicosis se utiliza para describir un estado que se puede presentar dentro de los trastornos del espectro de la esquizofrenia y también dentro de los trastornos afectivos. Ya vamos a ver cómo cuáles son. Y también me gustaría mencionar un poco los aspectos culturales que hay detrás de la psicosis. Entonces, pues para nosotros en Occidente y para la medicina que practicamos nosotros, la psicosis es un proceso patológico que debemos tratar y pues por lo general lo que el médico busca es eliminar los síntomas para mejorar pues la condición del paciente. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esto también tiene un componente religioso y que en muchos pacientes religiosos ellos atribuyen su enfermedad a espíritus demoníacos. Y es por esto que muchos pacientes antes recibieron exorcismos, sin embargo, pues todavía un paciente psicótico pues podría de pronto recibir un exorcismo. De hecho, un estudio en 1994 que mostró que aproximadamente el 30% de los pacientes religiosos atribuía su enfermedad a un espíritu demoníaco. Entonces, pues estas son cosas que tenemos que tener en cuenta en el momento de evaluar a un paciente, porque pues sus creencias pueden afectar cómo el paciente ve su propia enfermedad y asimismo, pues nosotros deberíamos tener en cuenta esas cosas antes de iniciar un manejo. También pues vemos que en otras culturas, sobre todo las culturas indígenas, estos estados psicóticos se pueden ver como unas ventajas espirituales. Y por ejemplo el chamanismo es la práctica espiritual más antigua del mundo que todavía se practica. Y pues estas personas, chamanes, evidentemente, pues bajo la medicina podríamos decir que sí están presentando episodios psicóticos, sin embargo son personas que reciben una guía espiritual más no un tratamiento, porque pues son como bendiciones. Entonces también pues podemos tener en cuenta que existen diferentes interpretaciones de lo que es la mente y el cuerpo. Por ejemplo, los asiáticos tienen una perspectiva muy distinta de lo que es la mente y el cuerpo y lo ven como uno, a diferencia de nosotros que tendemos a separar estos dos. Entonces, esto lleva a que ellos tengan unos nombres distintos para las enfermedades y que tiendan a diagnosticar lo que nosotros diagnosticaríamos como un episodio psicótico, lo diagnosticarían bajo otro tipo de diagnóstico que involucre el cuerpo. Entonces, pues aquí tengo una pregunta para ustedes. Y es, ¿crees que has experimentado psicosis? Entonces, pues, esperemos un momentico. Ustedes responden. Bueno, pues entonces el 55% dijo que no, sin embargo el 45% dijo que sí. Y pues esto lleva a mi punto de que la psicosis es mucho más frecuente de lo que pensamos. También esto dado los diferentes aspectos culturales. Entonces, pues podemos definir la psicosis como un estado en el que la percepción de la realidad se altera. Y esto puede venir acompañado de delirios, alucinaciones, pensamiento y lenguaje desorganizado, así como comportamiento motor extraño e inapropiado. Se cree que el primer episodio psicótico en la mayoría de personas
es entre los 15 y los 30 años, pero también se puede presentar en todas las edades. Puede ocurrir en niños, puede ocurrir en el adulto mayor, pero pues la edad de presentación más común es de los 15 a los 30 años. Bueno, entonces ahora para hablar un poco de la epidemiología, se cree que la prevalencia en 12 meses es aproximadamente del 4% a nivel mundial. En Colombia, la prevalencia oscila entre el 10% hasta el 6%, siendo los adolescentes de 12 a 17 años la población con más prevalencia. Y se ha encontrado que la población indígena y los habitantes de calle tienen una prevalencia mucho más alta, así como la pobreza. Por ejemplo, los países en desarrollo tienen una prevalencia de psicosis mucho más alta, y se sabe que la incidencia de la psicosis está aumentando en el mundo. Entonces, pues aquí les traigo las condiciones concomitantes que se pueden presentar. Entonces, estos son los trastornos que se pueden presentar que una persona con psicosis puede presentar. Entonces, las personas con psicosis pueden presentar trastorno de abuso de sustancias, trastornos del ánimo, también pueden tener trastornos de uso de cannabis, estimulantes u opioides. Muchos de ellos tienen un trastorno de ansiedad también, así como un trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Ahora, para hablar un poco de la fisiopatología de la psicosis, pues vemos que los pacientes, la mayoría, presenta una pérdida neuronal, y esto se puede evidenciar en neuroimágenes, y esta pérdida neuronal es de predominio en las áreas prefrontales, superior y medial temporal, lo cual nos va a dar unas alteraciones en las funciones superiores de la persona. También vemos que hay una conectividad alterada, entonces hay alteraciones en la transmisión glutamatérgica y dopaminérgica, lo cual nos lleva a los síntomas de los cuales vamos a ver ahorita. Y existe un componente ambiental bastante grande, y unos factores epigenéticos que van a hacer que la actividad del eje hipotalámico pituitario aumente, que la persona tenga más neuroinflamación, que tenga menos neuroplasticidad y que hayan cambios en los receptores para glutamato, los NMDA. Entonces, ahora voy a hablar un poco de las manifestaciones clínicas que puede tener una persona con psicosis. Ahora, vamos a ver que no todas estas manifestaciones tienen que estar presentes en los pacientes para que solo presente un par de ellas. Sin embargo, pues vamos a ver que muchos pacientes pueden presentar ideas delirantes. Una idea delirante es cualquier idea o pensamiento del cual pues no tiene sentido, pero la persona está completamente convencida de que es cierta. Las ideas delirantes pueden ser persecutorias, entonces para que el paciente llega y nos dice que el médico que lo vio la semana pasada lo está persiguiendo y lo acaba de ver en la sala de urgencias otra vez. Entonces, como que está demasiado convencido de que el médico lo está persiguiendo. También pueden haber celos delirantes que pueda que no tengan que no tengan ningún sentido. Y pues todas estas ideas delirantes también las podemos corroborar con lo que nos diga de pronto los acompañantes del paciente, aunque pues a veces es un poco evidente de que es un delirio. El paciente pueda que tenga delirios de grandeza y que sienta que puede hacer lo que quiera en la vida, que puede saltar de un edificio y que no le va a pasar nada, entre otros. Además, el paciente puede tener desorganización del pensamiento. Pueda que le preguntemos algo al paciente y el paciente pues responda con cosas demasiado fuera de contexto. Pueda que las respuestas sean muy incoherentes o que tenga una fuga de ideas. Entonces, pueda que el paciente esté hablando de muchas cosas a la vez y que en realidad pues no
podamos ver qué es lo que está pensando. Los pacientes con psicosis también pueden presentar alucinaciones. Estas alucinaciones pueden ser auditivas, visuales, olfatorias, táctiles o gustativas. Sin embargo, en las causas psiquiátricas, las alucinaciones más comunes son las auditivas. Las alucinaciones visuales están presentes, pero más que todo en los pacientes que experimentan delirium. Y en cuanto a las alucinaciones olfatorias, táctiles y gustativas, estas nos pueden hablar de que la psicosis pueda que sea por una causa neurológica como una enfermedad neurodegenerativa, una neoplasia o algunos tipos de epilepsia que pueden desencadenar este tipo de alucinaciones. Los pacientes con episodios psicóticos también pueden presentar agitación o agresión, entonces pues esto es más frecuente en el primer episodio psicótico y en la psicosis que pues ya han sido diagnosticadas pero no tienen un tratamiento instaurado. Otras presentaciones clínicas que pueden presentar los pacientes con psicosis es que tengan disfunción neurocognitiva y esto es debido a esas alteraciones en la conectividad del cerebro que nos puede llevar a alteraciones pues, de las funciones superiores como lo es la memoria, la atención, la velocidad en el procesamiento y alteraciones en las funciones ejecutivas. Entonces puede que la persona tenga problemas para planear, ejecutar o realizar actividades pues, medianamente complejas. El paciente con psicosis tal vez pueda que sus familiares o él mismo refiera un deterioro funcional, entonces pueda que el paciente nos diga que pues de pronto perdió su trabajo, perdió sus amigos, su relación con su familia está muy mal y esto nos puede hablar de que se esté desarrollando un episodio psicótico complejo o que pues ya lo tenga. La depresión y el suicidio también se pueden presentar en el prodromo de los trastornos psicóticos, pero es muy importante que diferenciemos la depresión en el paciente psicótico de los síntomas negativos de una posible esquizofrenia. Entonces, pues es importante diferenciar entre síntomas depresivos y síntomas negativos porque está comprobado que el riesgo de suicidio en los pacientes con esquizofrenia es muchísimo más alto cuando la enfermedad está iniciando. Entonces, si es el primer episodio psicótico, el riesgo de suicidio es mucho más alto y debemos prestarle mucha atención a cualquier idea que esté presentando. Entonces, pues ahora tengo otra pregunta para ustedes. Entonces, al servicio de urgencias llega un paciente acompañado de la policía porque estaba perdido deambulando por el centro. El paciente asustado le cuenta que buscaba a su novia, quien había sido abducida por aliens. Usted decide darle un antipsicótico, darle un ansiolítico, esperar a que se le pase o ninguna de las anteriores. Bueno, entonces la mayoría puso la respuesta correcta, que era ninguna de las anteriores. Es ninguna de las anteriores, ¿por qué? Porque antes de iniciar cualquier manejo farmacológico de un paciente, tenemos que primero mirar qué es lo que está pasando. Y antes de hacer cualquier cosa con cualquier paciente, tenemos que estabilizar el paciente. Sobre todo en el paciente psicótico, tenemos que tener en cuenta que son muchas las causas que pueden estarle causando el estado psicótico y no necesariamente esas causas van a ser psiquiátricas. Además del hecho de que algunas causas pueden ser como graves y necesiten un manejo urgente. Entonces, pues,
a la consulta puede llegar un paciente que esté presentando dificultades en la escuela o en el trabajo, que tenga problemas para pensar claramente, que tenga algún pensamiento paranoico, que tenga problemas para comunicarse, que últimamente esté distanciado socialmente. Y pues esto nos lleva a pensar que esté pasando por algún trastorno psicótico y por ende debemos iniciar un tratamiento bien sea terapéutico y en ningún momento pues debemos permitir que el paciente simplemente se vaya a la casa y ya, porque cuando nosotros identificamos un trastorno psicótico a tiempo, podemos garantizar que el pronóstico sea mucho mejor si empezamos un tratamiento oportunamente. Entonces, pues ya cuando tenemos un paciente con un posible estado psicótico y lo hemos estabilizado, vamos a poder iniciar un tratamiento y este tratamiento va a depender de las causas. Entonces, pues vamos a mirar ahorita cuáles son las causas que pueden darnos psicosis y ya iniciar un tratamiento según el diagnóstico que demos. Entonces, pues vamos a ver que hay diferentes tipos de causas de psicosis y las primeras que vamos a ver hoy son las psicosis inducidas por sustancias. Entonces, pues bueno, aquí la lista es un poquito larga, pero es importante que nos detengamos en un par de ellas, porque dentro de los antecedentes y en la historia clínica de nuestro paciente tenemos que preguntar si toma alguno de estos medicamentos. Y esto es con el fin de descartar que la psicosis sea asociada a las sustancias. Entonces, el DSM-5 nos habla de que para que una psicosis se clasifique como inducida por sustancias, la psicosis debe ser directamente relacionada al consumo de alguno de estos fármacos o drogas. Entonces, si los síntomas no se pueden explicar por un trastorno psiquiátrico de base y no se pueden explicar por una condición médica, entonces pues es importante que miremos cuáles son las sustancias que pueden estar relacionadas con esta psicosis y mirar si se trata de una intoxicación o de pronto algún síndrome de alucinación persistente. Entonces, pues bueno, empezando por los analgésicos, pues no se vayan a la casa pensando que el acetaminofén le puede dar psicosis a una persona. Estamos hablando de mempridina, pentazocina, indometacina. En cuanto al alcohol, los barbitúricos y las benzodiazepinas, vamos a tener que sí pueden haber episodios psicóticos, pero sobre todo cuando estamos en síndrome de abstinencia. Los anticolinérgicos como la atropina, la escopolamina, los corticosteroides como la prednisona, la dexametasona y algunos antiepilépticos como la sonizamida y otros a altas dosis pueden generar episodios psicóticos. El bupropión es como el único antidepresivo que pues está más asociado a la psicosis, así como esteroides anabólicos como la testosterona. Entonces, pues si el paciente recibe terapia hormonal, es posible que, pues si es testosterona, esta le esté causando una psicosis. Los cannabinoides también son importantes tenerlos en cuenta, pero en este punto me voy a detener un poco porque es importante que como psiquiatras y como médicos no simplemente digamos como, usted fuma marihuana, entonces es por esto que tiene psicosis. Y esto es algo que tal vez se estigmatice mucho. Entonces, o hasta los mismos familiares de los pacientes simplemente ven como, no, simplemente le gusta meter drogas, entonces por eso está así tostado. Como eso es un decir de la gente, pero tenemos que tener en cuenta que sí, es posible que la psicosis sea inducida por sustancias, pero que también hay otras causas a las que tenemos que ponerle cuidado. Algunos antivirales pueden inducir una psicosis, así como antiparkinsonianos y antimaláricos, que pues vimos que hubo un auge de uso de cloroquina al inicio de la pandemia. Entonces, pues es bueno tener eso en cuenta. Algunos inhalantes como el tolueno y el butano o la gasolina. Entonces, de pronto, si nuestro paciente trabaja en una gasolinera y manipula mucho la gasolina, pues podemos pensar que tal vez la psicosis sea inducida por esta si no hay otra causa. O sea, esto solo lo vamos a sospechar si no hay otra causa.
También medicamentos de venta libre como el dextrometorfano, que es como jarabe para la tos, la difenhidramina, que son pastillas para dormir, o descongestionantes, como pues simples gripales. Vamos a ver que hay toxinas como que pueden desencadenar una psicosis, entonces es importante que tengamos esto en cuenta, porque qué tal que el paciente esté intoxicado por algún órgano fosfato y que la única manifestación sea la psicosis. También puede estar intoxicado por metales pesados como el mercurio o el monóxido de carbono. Y hay drogas recreativas como los estimulantes, la cocaína, la anfetamina, sales de baño y el éxtasis, y también los alucinógenos como el LSD, la ketamina, los hongos, la mescalina, el 2CB, el Embombi, la salvia y el DMT, para que los tengamos en cuenta. Ahora voy a mencionar un poco las psicosis asociadas a condiciones médicas, que también van a ser muy importantes a tomar en cuenta, sobre todo en el momento de hacer una historia clínica. Entonces, pues, los pacientes con psicosis tal vez tengan delirium, que puede ser asociado a la abstinencia de alcohol, que se llama delirium tremens, o también puede ser un delirium asociado a demencia. También pueden haber alteraciones metabólicas como la hipoglicemia, la hipoxia o la enfermedad de Wilson, que nos generen episodios psicóticos. También, pues como se sabe que la vitamina B12 es neuroprotectora, una deficiencia de vitamina B12 puede llevarnos a estas manifestaciones psiquiátricas, así como desórdenes endocrinos, como la enfermedad tiroidea, sobre todo el hipotiroidismo, el hipertiroidismo o los desórdenes adrenales. También vemos que hay trastornos infecciosos como el VIH o el sífilis, que pueden desencadenar una psicosis, así como las encefalopatías hepáticas o urémicas. Y es por esto que pues, más adelante vamos a ver que tenemos que pedirle una serie de paraclínicos para descartar estas causas orgánicas. En cuanto a las causas neurológicas, es probable que el paciente tenga un tumor, que esté cursando un evento cerebrovascular del cual la única manifestación sea una psicosis, una alucinación o un delirio. Y también tenemos que indagar si el paciente de pronto tuvo un trauma o que esté cursando con alguna epilepsia. En cuanto a los trastornos inflamatorios o desmielinizantes, tenemos que el lupus y la esclerosis múltiple pueden desencadenar episodios psicóticos, y también existe una condición que se llama encefalopatía asociada al receptor de NMDA, que es una enfermedad pues relativamente no muy frecuente. Sin embargo, es importante diagnosticarla porque muchas veces las únicas manifestaciones de esta encefalopatía son las psiquiátricas principalmente, y esto lleva a que el manejo se dé solo por psiquiatría, pero pues es un paciente que de verdad necesita un manejo multidisciplinario. Y en cuanto a los trastornos neurodegenerativos, ya para terminar esto, tenemos la enfermedad de Alzheimer, la demencia, la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington. Entonces, pues por último, que es la última como categoría de causas para presentar psicosis, están todas las enfermedades en el trastorno, en el espectro de la esquizofrenia, y algunos trastornos del ánimo. Entonces, tenemos el trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos y el trastorno bipolar con síntomas psicóticos. Entonces, pues, se sabe que la psicosis, muchas veces cuando ya hay una enfermedad psiquiátrica, la psicosis nos puede indicar que la enfermedad del paciente se esté agravando, pero esto solo aplica para los trastornos del ánimo. Entonces, si el paciente tiene un trastorno depresivo mayor y llega con síntomas psicóticos, podemos pensar que tal vez su enfermedad esté progresando. Sin embargo, en la esquizofrenia se ha visto que la psicosis está asociada a un mejor pronóstico, a diferencia que un paciente con esquizofrenia presente síntomas negativos, que eso sí estaría más asociado a un peor pronóstico.
Bueno, entonces, en cuanto a la historia clínica, es muy importante que la historia clínica, sin importar que el paciente es un paciente psiquiátrico, siempre tenemos que hacer una historia clínica completa. En este paciente, pues la enfermedad actual tiene que ser, pues tenemos que indagar sobre el inicio de los síntomas, lo que pudo haber desencadenado los síntomas, las cosas que las agravan o le generan mejoría al paciente. También tenemos que indagar sobre su historia psiquiátrica y cualquier diagnóstico previo, así como del uso de sustancias, porque como vimos hay una lista muy grande de sustancias que pueden desencadenar psicosis. Los antecedentes familiares también son importantes por el componente genético de muchas enfermedades psiquiátricas, así como la historia del desarrollo neurológico y psicosocial, por lo que de pronto las alteraciones neurológicas del paciente se hayan presentado desde la infancia y solo se estén expresando hasta ahora. La evaluación del estado mental también es muy importante, así como las pruebas de función neurocognitiva. Entonces, pues el examen físico completo es muy importante, así como el examen neurológico, para descartar todas las causas que pueden estar causando psicosis y que no se nos vaya a quedar una atrás. Que no vayamos a mandar al paciente a la casa simplemente pues porque ya está más estable, sino que de verdad indaguemos en cuál puede ser la posible causa de este primer episodio psicótico. Y es muy importante que nosotros consultemos con los familiares y los amigos o la persona que trae al paciente, porque muchas veces el paciente tal vez llega en contra de su voluntad, no quiere hablar, no está cooperando o lo trae la policía. Entonces, pues la única información que vamos a poder obtener es de sus familiares y sus amigos. Y pues como ya les decía, si el paciente pues está delirando y de verdad está demasiado desconectado de la realidad, pues la credibilidad de lo que nos diga pues está alterada. Entonces, estos son los exámenes que le vamos a pedir a los pacientes que presentan psicosis. Entonces, en el cuadro de la izquierda, vemos como los más básicos que le vamos a mandar a todo paciente. Vamos a pedir un hemograma completo, unos electrolitos y un perfil renal y hepático. El hemograma es para mirar que no esté cursando con alguna infección aguda en el momento. Los electrolitos para descartar las alteraciones metabólicas que pueden estar causando la psicosis. Y el perfil renal hepático para descartar la encefalopatía hepática o urémica. La TSH también se va a pedir para descartar que haya alguna alteración tiroidea que esté causando estos síntomas, así como la glucosa, el calcio, el fosfato y un uroanálisis para descartar una infección. También el panel de sustancias psicoactivas es importante porque, como vimos, muchas sustancias psicoactivas pueden desencadenar psicosis. Y pues también, dependiendo del riesgo del paciente, podemos pedir pruebas de VIH con previo consentimiento, pues para todas las pruebas, así como prueba para sífilis, vitamina B12, pruebas de metales pesados para mirar si hay presencia de algún metal que esté intoxicando al paciente y una prueba de cortisol para mirar la función adrenal. En cuanto a las neuroimágenes, es importante que en todo paciente con primer episodio psicótico se le pida una tomografía computarizada o una resonancia magnética, dependiendo de lo que tengamos disponible. Y pues toda la clínica del paciente y toda la historia clínica nos va a orientar más o menos qué exámenes pues serían más indicados. Por ejemplo, un electroencefalograma es muy importante si sospechamos que lo que tiene el paciente es una epilepsia. Y las pruebas de función neurocognitiva son muy importantes porque, como vimos, el paciente va a tener una alteración en las funciones superiores. Aquí a la derecha puse unos últimos exámenes que podemos pedir. Pues tenemos la punción lumbar, pero la punción lumbar pues obviamente no se la vamos a mandar a todo el mundo, sin embargo es importante tener en cuenta que la podemos mandar para los pacientes que puedan tener algún tipo de infección, meningitis, o también para mirar las proteínas que nos pueden indicar
que pueda haber una encefalopatía que ataque al receptor de NMDA. Como les decía, esta encefalopatía no es tan común, sin embargo, es muy importante que la diagnostiquemos. Los anticuerpos para NMDA también se pueden pedir si la sospecha de esta enfermedad es alta, así como los ANA para mirar cualquier enfermedad autoinmune y el cobre total en caso de que sospechemos enfermedad de Wills. Listo. Entonces aquí un poquito como modo de resumen, tenemos un poco los pasos para el manejo del paciente con psicosis. Entonces, pues es importante que pues no simplemente si el paciente ya se calmó, pues bueno, para la casa, sino que tenemos que primero evaluar la seguridad del paciente y de los demás. Tenemos que mirar que el paciente esté estable, que el paciente pues tenga una vía aérea permeable, que tenga todos sus signos vitales bien. Y también tenemos que mirar que el paciente pues no esté agitado. Si el paciente está presentando una agitación psicomotora, pues tenemos que tratar esta antes de hacer el resto de la evaluación. Si el paciente presenta un riesgo para sí mismo, pues tenemos que proveerle la seguridad que necesita, bien sea inmovilizándolo o poniéndole a alguien para que lo acompañe. Y también debemos encargarnos de cualquier necesidad específica que tenga el paciente. Entonces, pues, el paciente de pronto se siente incómodo en la sala de espera porque hay mucha gente y eso le está exacerbando su episodio psicótico. Entonces, pues, debemos poder identificar esas cosas pequeñas en cada paciente que nosotros podemos cambiar para que el paciente se sienta mejor. Entonces, luego, ya cuando el paciente está en un lugar seguro y todos están seguros de que, o sea, que la seguridad ya está garantizada, tenemos que pasar a descartar o tratar la causa orgánica. Entonces, pues, tenemos que monitorear, como en todo paciente psiquiátrico o no, los signos vitales, hacer una historia clínica completa y mandarle los paraclínicos que nos van a ayudar a identificar una causa. Ahora, si la causa no es orgánica, pues vamos a mirar si hay un trastorno psiquiátrico de base, el cual necesite continuar su manejo, o si hay un trastorno psiquiátrico no diagnosticado, y es por esto que siempre vamos a consultar con psiquiatría. Entonces, pues, el manejo pues ya del trastorno psiquiátrico pues dependerá de lo que se le diagnostique al paciente. Y para manejarlo para manejar su psicosis, pues podemos dar un tratamiento sintomático, pero principalmente va a ser etiológico según la causa que encontremos. Entonces, pues la duración de este tratamiento va a depender de la etiología, que como vimos pueden ser muchas, y le podemos ofrecer al paciente bien sea sedación o antipsicóticos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los antipsicóticos no se deben iniciar antes de 48 horas, porque esto nos permite hacer todos los estudios necesarios para identificar una causa y no iniciar un antipsicótico en pacientes que no se debe, porque pues, como sabemos los antipsicóticos pues tienen cierto perfil de riesgo y ciertas indicaciones para iniciarlas, entonces es bueno que esperemos antes de recurrir al antipsicótico. Pues mientras tanto, si el paciente está muy ansioso, si el paciente está agitado, pues podemos recurrir a benzodiazepinas para la sedación del paciente y brindarle un poquito pues más de tranquilidad. Bueno, entonces ahora en cuanto a la hospitalización, pues algo que me gustaría que se les quede a todos es que el proceso de hospitalización y el proceso terapéutico en ningún momento debe ser traumático para el paciente ni para la familia. Tristemente, debido al estigma que hay hacia la salud mental, estos procesos de hospitalización tienden a ser pues demasiado traumáticos muchas veces, sobre todo pues
como vimos que el concepto de psicosis ha cambiado muy rápidamente, pues hay gente que todavía tiene esos conceptos de antes y pues está en nuestras manos hacer que este proceso no sea traumático. También debemos intentar que la hospitalización sea voluntaria siempre. Sin embargo, pues esto no es posible siempre y pues la ley colombiana nos habla de que podemos hospitalizar a un paciente involuntariamente si la vida del paciente está en riesgo o la vida de otras personas. Además, es muy importante explicarle a la familia y al paciente que la hospitalización no es un castigo, sino que la hospitalización es algo que le va a ayudar, que va a mejorar sus síntomas y que a futuro va a garantizarle un mejor pronóstico. Entonces, pues, ¿cuándo debemos hospitalizar? Cuando la vida del paciente está en riesgo, cuando la vida de otras personas está en riesgo, si hay una orden judicial detrás de la hospitalización, debemos hospital si de pronto hay un fracaso en el tratamiento ambulatorio que seguía. Entonces, de pronto, si es un paciente que ya venía siendo tratado para esquizofrenia, pero pues está teniendo una recaída, pues es recomendable que se hospitalice para mirar qué ajustes se deben hacer. Y pues si la psicosis se está dando en concurrencia con otra enfermedad médica, pues es importante que el paciente se quede para tratar la condición que le esté causando este cuadro psicótico. Listo. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte de agitación psicomotora. La agitación psicomotora se puede presentar también a cualquier edad, sin embargo, los adultos mayores tienden a presentarla más. Y esto se debe a que la agitación psicomotora se puede ligar a diferentes causas orgánicas. La agitación psicomotora puede ser un síntoma o un signo de trastornos psiquiátricos o no psiquiátricos. Y es importante que en todo momento estemos pendientes a los signos de alarma. Entonces, pues tal vez en la consulta con nuestro paciente, tal vez el paciente llega porque tiene psicosis y pues no necesariamente el paciente ya está agitado, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta los signos de alarma. Y estos son que el paciente esté con una actitud muy furiosa, que el paciente nos esté hablando muy duro y pues que nos sintamos un poco amenazados por su comportamiento. Tal vez que el paciente esté pateando todo, que el paciente esté tirando todas las cosas de la mesa al piso, que el paciente esté caminando de lado a lado o que cambie de posiciones pues muy rápidamente, que uno diga como, esto está raro. Entonces pues estas cosas nos deben hacer sospechar que hay un riesgo de que el paciente se agite y en este momento es que nosotros tenemos que empezar a pensar en un plan, en qué vamos a hacer si esto ocurre. Y es importante que le digamos a alguien como, mira, este paciente está como agitado, entonces pues por favor ayúdame en caso de que tengamos que hacer algo y pues no me dejen sola, por ejemplo. Entonces aquí tenemos un par de causas de agitación psicomotora, siendo las toxicológicas las más frecuentes. Están las intoxicaciones por estimulantes como la cocaína o la metanfetamina. También puede haber agitación psicomotora asociada a una intoxicación por alcohol o por síndrome de abstinencia de alcohol. También pueden haber causas metabólicas como la hipoglicemia o la hipoxia. Y pueden haber causas neurológicas como la demencia o una ACV o una infección del sistema nervioso central, entre otros. También podemos tener otras condiciones médicas como el SIDA, el choque o el hipertiroidismo y la hipertermia o hipotermia que nos pueden desencadenar agitación, así como enfermedades psiquiátricas como la psicosis, la esquizofrenia o cualquier trastorno de personalidad o comportamiento. También se ha visto que un paciente con hambre se puede agitar, un paciente con sed se puede agitar, con calor. Entonces, pues, un paciente que se ve privado de cualquier necesidad básica, pues se va a agitar. Es posible que la agitación psicomotora también se presenta mucho en las UCIs,
y pues puede ser asociada a la patología por la cual están en la UCI o tal vez por el hecho de que están en la UCI. Entonces, pues bueno, el manejo inicial, lo primero es casi lo mismo que al paciente psicótico. Tenemos que estabilizar al paciente, garantizar su seguridad y la de los demás. Y para garantizar la seguridad del paciente agitado, pues es muy probable que tengamos que acudir a diferentes maneras de contener al paciente. Entonces, la primera va a ser la contención verbal, luego vamos a tener la contención farmacológica y por último estaría el abordaje físico. Pero pues vamos a ver que la contención física o farmacológica puede ser antes o después. Pero siempre, siempre, siempre vamos a empezar con la contención verbal del paciente. Y lo último van a ser las contenciones involuntarias, porque siempre, siempre, siempre vamos a intentar preservar la dignidad del paciente y en ningún momento deshumanizarlo. Luego vamos a tener que hacer una evaluación médica completa, entonces no es como que el paciente se agitó, lo calmamos y ya, no pasó nada. No, tenemos que hacer una evaluación médica completa, tenemos que hacer una historia clínica completa, un examen físico completo. Y pues aquí puse glucometría y oximetría porque es muy importante que si en el momento de hacer la contención física, como que no tenemos las herramientas para hacer todos los paraclínicos que tenemos que hacer, pues lo mínimo que se puede hacer es una glucometría o una oximetría, y pues esto también depende de dónde estamos. Entonces, pues es importante hacer la evaluación médica completa para instaurar un tratamiento según la causa y pues dependiendo de la causa, que puede ser orgánica o no orgánica, necesitamos darle un manejo interdisciplinario y todo paciente debe tener un seguimiento de su agitación. Entonces, pues ahora vamos a ver el abordaje verbal, que lo que busca es promover el autocontrol del paciente. Entonces, lo primero es presentarse siempre. No importa si el paciente está gritando, no importa si el paciente no te está mirando los ojos, si está tirado en el piso, siempre debemos presentarnos como su médico y asegurarle que nuestra intención no es más sino ayudar y hacer que se sienta mejor. En todo momento debemos mantener la calma, porque si nosotros no estamos calmados, pues el paciente tampoco se va a calmar. Nosotros debemos transmitir esa calma y buscar generar una relación de confianza con el paciente para que él se sienta más cómodo de colaborarnos. En ningún momento se le debe dar la espalda a un paciente agitado, ni cerrar la puerta del consultorio donde estemos, o dejar que el paciente esté entre la puerta y nosotros, porque en caso de que el paciente nos ataque, pues tenemos que estar preparados para huir de la escena. En todo momento debemos respetar la distancia interpersonal entre el paciente y nosotros, pues esta debe ser por lo menos de 1 metro, pero pues ahora pues son 2 metros. Y digamos, si le vamos a tomar la temperatura, si le vamos a tomar la tensión arterial, cualquier cosa, tenemos que avisarle al paciente. O sea, si yo tengo las manos en el bolsillo, el paciente de pronto se asuste en el momento que yo las saque muy rápido. Entonces, pues se recomienda que siempre le estemos mostrando nuestras manos al paciente y que en el momento de hacer el abordaje verbal analicemos pues la posición del paciente y tal vez si tiene a la mano algo con lo que pueda agredirnos. Entonces, pues de pronto el paciente traía un cuchillo en el bolsillo, pues tal vez lo saque en cualquier momento, entonces nosotros tenemos que pues mirar que no nos vaya a hacer daño. En el caso de que el paciente tenga algo peligroso que se pueda hacer daño a sí mismo o a nosotros, es importante que le pidamos no que nos lo dé, porque no queremos que el paciente se nos acerque con un cuchillo,
sino que lo tire al piso y lo patee lejos. Eso es como lo que se recomienda en estos casos. Es importante que dentro del abordaje verbal también le ofrezcamos al paciente una medicación voluntaria. Y esta puede constar de neurolépticos o benzodiazepinas. Y esto porque con el fin de que no tengamos que recurrir a una medicación involuntaria que pues viene con todo lo que es pues sacar una ampolla, usarlo. Entonces pues si el paciente acepta tomarse los medicamentos, pues le podemos dar haloperidol de 2 a 10 miligramos o risperidona 2 miligramos, o también podemos darle benzodiazepinas, diazepam de 5 a 10 miligramos o lorazepam de 1 a 2 miligramos. Entonces, pues esto es lo ideal. Y pues ojalá todo paciente se pudiera tratar solo con la contención verbal, pero pues muchas veces sí tenemos que recurrir a el abordaje involuntario, que ya consta de la contención física y de la contención farmacológica. Entonces, pues la contención física del paciente más utilizada es la inmovilización de 4 puntos. Entonces, aquí les tengo una pregunta. Entonces, ¿cuántas personas deben estar presentes para inmovilizar a un paciente y cada cuánto debemos monitorizarlo? Listo. Entonces, 50% respondió correcto. Son mínimo 4 personas y se debe monitorizar al paciente cada 20 minutos. Bajo ninguna circunstancia debemos intentar contener a un paciente físicamente solos, mucho menos 2 personas, porque no queremos terminar siendo el paciente también. Entonces, si el paciente nos va a agredir o el paciente se agita y de verdad nos sentimos en riesgo, lo más indicado es salir corriendo. Y por eso es que tenemos que tener la salida cerca. O sea, en ningún momento debemos enfrentarnos al paciente solos, porque esto puede ser muy peligroso. Entonces, lo ideal es tener a 4 personas, preferiblemente 5, y esto es porque una persona se va a encargar de una extremidad y la quinta persona se va a encargar de la cabeza y de administrar los medicamentos que sean necesarios, de ser necesarios. Entonces, pues primero vamos a evaluar la situación. Entonces, en este momento decimos como, ok, tenemos que inmovilizar a este paciente porque representa un peligro para sí mismo o para nosotros. Luego tenemos que planear rápidamente, entonces conseguir al personal que necesitamos. Normalmente los hospitales pues ya tienen como un equipo entrenado para esto, o todo el personal pues que está tratando este tipo de pacientes por lo general ya está entrenado para hacerlo. Sin embargo, es importante que escojamos como a un líder del equipo y que se asignen roles. Entonces, por ejemplo, como, bueno, tú te vas al brazo derecho, tú al brazo izquierdo, y así podemos ejecutar la inmovilización mucho más efectivamente, pues rápido. Luego vamos a informar al paciente. Entonces, no importa qué tanto esté gritando el paciente, para que el paciente esté escupiendo, no importa. Siempre debemos informarle al paciente qué es lo que vamos a hacer, porque el paciente está más asustado que nosotros. El paciente tiene todo derecho a saber, pues, por qué estamos haciendo lo que vamos a hacer. Y, pues, obviamente esto no es como un proceso de 3 minutos tratando de contarle al paciente que, ay, mira, te vamos a amarrar. No. Esto simplemente, pues, se hace a medida que va ocurriendo toda la inmovilización. Es importante que una persona del equipo mantenga contacto visual con el paciente mientras le está informando que lo van a amarrar por su propia seguridad y por la seguridad de los demás. Es importante garantizarle que la inmovilización no va a ser para siempre, porque es muy posible que el paciente piense que ya ahí quedó. Entonces, pues es importante
garantizarle que esto no es para siempre. Y pues primero, cada persona va a coger una extremidad y la va a asegurar con las correas que estarán disponibles para hacer la contención física. Es muy importante que se utilice como algo suave entre la correa y la piel, bien sea como una gasa o algo así, y dejar una distancia de 2 dedos entre la correa y la piel de la persona, porque no queremos que se vaya a cortar la circulación de las extremidades y pues que esto termine en algo pues muy grave. Después debemos asegurar el tronco, pues esto depende de el material de contención que tengamos. Entonces hay unos que son como para el tronco y hay otros que son como más para el abdomen. Sin embargo, pues, es importante asegurar todo y se recomienda que el paciente se le ponga una almohada o que la camilla se eleve a 45 grados y esto es con el fin de mejorar la sensación del paciente, que el paciente no se sienta pues tan humillado, por decirlo así, que no se sienta tan mal, como que alcance a sentir pues que está pues recostado. Y en toda inmovilización física tenemos que registrarla en la historia clínica. Entonces, pues obviamente esto no se va a registrar antes de la contención, sino que después de la contención física se va a hacer un registro en la historia clínica de que el paciente se inmovilizó a tal hora y se le administraron ciertos medicamentos o no, y que o sea, todo tiene que quedar registrado porque pues estamos inmovilizando a una persona. El monitoreo tiene que ser cada 20 minutos y esto es muy importante porque pues tenemos a una persona privada de todo tipo de movimiento. Tenemos que estar monitoreando las extremidades que no estén muy apretadas o que no se vaya a hacer daño con el entorno. Entonces, donde vayamos a poner al paciente, que eso ya lo tenemos que haber tenido planeado desde antes, pues asegurarnos de que no haya nada peligroso cerca en caso de que el paciente se suelte. Y pues también es importante que tengamos en cuenta detalles pequeños como proteger la privacidad del paciente. Entonces, digamos que el paciente está en la sala de urgencias y hay mucha gente. Entonces, pues, en lo posible, es bueno realizar esta inmovilización, pues, en presencia de poquita gente. Si podemos, pues, despejar el área, esto ayudaría a proteger la dignidad del paciente. En algunos casos, pues sí se recomienda retirar a los familiares. Y nunca podemos olvidar, pues, que los familiares también hacen parte, pues, del paciente y que también tenemos que explicarle a ellos, pues, qué fue lo que pasó y por qué tuvimos que inmovilizar al paciente. Es importante que tengamos en cuenta que hay ciertas encefalopatías o cuadros confusionales que se pueden agravar por la inmovilización. Entonces, pues, en estos casos no se recomienda y de ser necesaria, pues se prefiere una contención farmacológica porque se cree que la reducción de los estímulos nerviosos pues puede empeorar estos cuadros o si se va a inmovilizar, pues sería mejor inmovilizarlo por el menor tiempo posible. Si la inmovilización ya va para más de 24 horas, que en verdad pues eso no debemos procurarlo en ningún paciente porque 24 horas es demasiado tiempo. De todas formas, pues en caso de ser necesario, se debe hacer profilaxis de trombosis y pues en ningún momento debemos olvidarnos de las necesidades básicas del paciente. Este paciente en algún punto va a tener hambre, en algún punto va a tener que ir al baño o tal vez hacerlo ahí mismo. Entonces, pues tenemos que estar pendientes de todas esas cosas, no olvidarnos de que sigue siendo una persona. Y pues, bueno, si hace mucho frío, son las 3 de la mañana, pues pongámosle una cobijita encima, por más de que esté amarrado, pues le va a dar frío. Y por último, vamos a ver la contención farmacológica del paciente. Entonces,
se puede utilizar benzodiazepinas o antipsicóticos, y pues la literatura habla de que hay mejor evidencia para la contención farmacológica de el haloperidol en combinación con una benzodiazepina, y pues la preferida sería el lorazepam vía intramuscular. El haloperidol serían de 5 a 10 miligramos intramuscular, y el lorazepam también 1 miligramo intramuscular. También se puede dar midazolam o diazepam. En caso de haber alguna contraindicación para el antipsicótico, pues usaríamos solo las benzodiazepinas, y en caso de haber una contraindicación para las benzodiazepinas, pues solo el haloperidol. Es importante esperar de 20 a 30 minutos para dar una segunda dosis. Y es muy importante tener en cuenta que si el paciente ingresa por un posible síndrome de abstinencia de alcohol, no debemos dar antipsicótico porque esto lo empeoraría, y que si el paciente pues tenemos sospecha de que esté por una intoxicación etílica o una insuficiencia respiratoria, bajo ninguna circunstancia le debemos administrar benzodiazepinas. Y pues con esto ya podemos concluir, y pues los pacientes con primer episodio de psicosis deben recibir tratamiento oportuno para mejorar el pronóstico. En verdad es muy importante que el paciente pues no simplemente lo mandemos a la casa sin antes indagar sobre todas las causas que pueden estar causándole la psicosis, porque como vimos, pues para que no sean solo psiquiátricas. Es importante que tengamos en cuenta que la esquizofrenia es solo uno de los posibles diagnósticos, y esto lo puse porque hay mucho estigma, y cuando una persona simplemente escucha la palabra psicosis, ya lo asocia a esquizofrenia, y pues no es así. Es importante explicarle esto a la familia, y pues ante toda situación debemos proteger la dignidad del paciente. El abordaje involuntario del paciente agitado en realidad pues debe ser la última opción, y debemos pues utilizar la contención verbal antes que nada. Pues bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su asistencia, y si tienen alguna pregunta, pues aquí estamos nosotros. Bueno, no sé cómo sea el orden. Pues si quieren, pues yo doy algunas intervenciones. No sé cómo lo tenían estipulado. Sí, claro que sí, doctor. Adelante. Bueno, en primer lugar, pues quiero felicitar a María Paula porque me parece... ¿Tú en qué semestre estás, María Paula? Perdón. Quinto semestre. ¿En quinto semestre? Sí. Pues déjame decirte que acabas de hacer una revisión extremadamente buena para, pues, el grado donde estás ahorita. Entonces, pues, te felicito, y me parece, pues, que abordaste el tema, pues, que no era fácil reducir en 28 diapositivas estos dos temas, y pues lo lograste hacer de una forma muy eficiente, y pues creo que nos traes, pues, con mucha claridad como los puntos más importantes. Voy a ser un poquito atrevido, voy a utilizar tu presentación. Yo te voy a ir diciendo qué diapositivas me parecieron Listo. llamativas. ¿Quieres devuélvete al principio? Y voy haciendo algunas precisiones, dando mis puntos de vista. Entonces devuélvete a la primera ahí. ¿Por ahí? Bueno, sí, entonces esto es importantísimo y quería hacer una pregunta al público, alguien que de pronto me sepa decir cuál es la diferencia entre una creencia y un delirio. Que la creencia permite cierto debate, mientras que el delirio es absoluto e inamovible. Esa es una parte, sí, muy bien, Andrés. Una de las características
pues de la idea delirante es precisamente que sea irreductible, ¿no? Que no tenga cabida para la crítica, para el individuo que la manifiesta. Muy bien. ¿Alguna otra aporte? Sí, además que la creencia como que se legitimiza en la población, en muchas personas, y la creen pues ciertos grupos poblacionales, mientras que el delirio es principalmente de una sola persona, del paciente que nos consulta. Ok, perfecto, perfecto. Eso también es un aspecto importantísimo. Normalmente las creencias están aglutinadas dentro de un grupo poblacional o dentro de una sociedad y están aceptadas por un grupo de personas. No sé si alguien más tenga una precisión al respecto de ese punto. Hay otro elemento importante. Y tal vez que tener una creencia no influye o no tiene ninguna repercusión sobre el funcionamiento de la persona en lo social, en lo profesional y demás. Bueno, excelente. Ustedes tuvieron las 3 respuestas que estaba buscando. Entonces, excelente, excelente. Normalmente la creencia no va a afectar la funcionalidad de los pacientes. En cambio, la idea delirante sí va a tener una disrupción sobre algunas esferas de la funcionalidad de los pacientes normalmente. Listo, sigue María Paula. Ok, en cuanto a lo del componente religioso, pues esto es, creo que en nuestro contexto, yo lo acercaría al 40-50%, que siempre pues la temática de la idea delirante en la mayoría de los pacientes que llegan con algún episodio psicótico a las unidades de salud mental o al servicio de urgencias de un hospital general tienen que ver con temáticas religiosas y es algo que tenemos que tener en cuenta porque precisamente hay que hacer una clara distinción entre lo que es una creencia y una idea delirante y que pues no lo confundamos. ¿Listo? Por eso también hice la pregunta inicial. Listo, sigue María Paula. Bueno, aquí pues la pregunta de María Paula me pareció muy pertinente. Yo creo que aquí hay más de uno que se ha embriagado de gloria alguna vez en su vida y ha tenido algunas de estas manifestaciones, por lo menos desorganización del pensamiento o cambios en el comportamiento motor. Sí, pues de hecho pienso que hay situaciones en las que podemos experimentar pues alguna psicosis, como por ejemplo cuando tenemos alucinaciones hipnagógicas, como cuando nos estamos quedando dormidos y sentimos que nos estamos cayendo de la cama. Muy bien. Entonces, pues técnicamente eso podría ser una alucinación. Margarita, como las demás. Y eso no necesariamente quiere decir que estemos, pues... Oye, qué chéverito. Ay. Sí, de acuerdo. Como cuando sentimos que se nos sube algo a la pierna y pues, sí, o sea, siento que hay muchas situaciones que podríamos llamar como psicosis. Sí, que entrarían dentro de pues, la definición semiológica, ¿no? Aquí también entonces es muy importante que diferenciemos lo que es la psicosis como tal de un trastorno delirante. El trastorno delirante implica un tiempo determinado de mantenimiento de esos síntomas psicóticos y además siempre, pues la palabra trastorno, para que lo se tenga siempre presente en psiquiatría, tiene que ver con alteración en el funcionamiento basal de este individuo. Entonces, pues sí, nosotros podemos presentar muchas situaciones donde tengamos síntomas psicóticos, pero eso no implica que tengamos un trastorno delirante. ¿Listo? Perdón, pero una pregunta, ¿Sí? aprovechando la intervención de nuestra expositora, las alucinaciones hipnagógicas y las hipnopómpicas, lo que yo tenía entendido es que no corresponden a o sea, no son patológicas en ninguna manera, y que, bueno, realmente también a la pregunta que hizo la expositora durante la charla, uno realmente como la psicosis como tal, no, o sea, el paciente psicótico no sabe que está alucinando, no sabe que está teniendo un episodio psicótico, ¿sí? Sí, de Entonces, acuerdo. tal vez mi pregunta sería como que tan frecuente
es encontrar a un paciente que sí de pronto le haga un poco de autocrítica, que de pronto sepa que sí tiene un episodio psicótico. Ahí ya eso Eso lo sacaría de la clasificación de psicosis. no necesariamente, mira, es una pregunta bien interesante y quizás tiene que ver con el proceso de psicoeducación de los pacientes. Quizás cuando tenemos un antecedente claro, digamos, de un trastorno del espectro de esquizofrenia, podemos tener la claridad de que el paciente en algún momento de su vida ha estado psicótico y que si nos llega a la consulta, digamos, y hace algo de crítica de los síntomas y ya los identifica, digamos que ya pues reconoce eh, cuando tiene los síntomas psicóticos, por ejemplo, cuando percibe alucinaciones auditivas y no lo manifiesta, pues quizás eso tiene que ver más con un proceso psicoeducativo donde el paciente en ese proceso terapéutico ya es capaz de reconocer los síntomas de su enfermedad. Pero seguramente en un primer episodio psicótico el individuo no tendrá la capacidad de hacer la crítica al síntoma que esté presentando. ¿Mm? ¿Sí? ¿Te queda claro? ¿Alguna otra aclaración ahí? No, profe, todo claro. Muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, epidemiología, bastante claros ahí los datos. Si quieres, sigue. Sigue, que eso pues quedó bastante claro. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, tenemos que tener mucho énfasis y mucha inquietud sobre la de la mitad, la parte de la conectividad alterada. Cada vez las teorías de los trastornos mentales en cuanto a su núcleo neurobiológico tienen que ver más con alteraciones en circuitos que en las alteraciones clásicas en neurotransmisores. Se está reconociendo cada vez más que eh, los trastornos psiquiátricos que implican un desbalance de neurotransmisores, ese desbalance de neurotransmisores solamente es la punta del iceberg. Y lo que hay debajo son una cantidad de circuitos que están alterados, que pues van a tener como consecuencia eso. ¿Listo? Entonces, seguramente la literatura que vayamos leyendo de aquí en adelante van a hacer mucho más énfasis en esas alteraciones en los circuitos. ¿Listo? Y lo que tú pones ahí de los factores epigenéticos, pues en un GWAS que se hizo 2018 para esquizofrenia, pues no se encontraron varios polimorfismos relacionados, pero muchos de ellos no tenían una codificación, pues eran de ADN no codificante. Entonces, pues todavía no se reconoce muy bien el rol de esto, pero lo que sí tenemos claro es que el rol conjunto entre el ambiente y la predisposición genética, pues sí son predisponentes para la enfermedad. Y pues me llama mucho la atención lo que pones de la función del receptor NMDA porque hay una entidad que se llama psicosis autoinmune, que hace parte de las encefalitis autoinmunes, que tienen como uno de sus objetivos, digamos, fisiopatológicos, este receptor de NMDA. Y que es una entidad pues relativamente nueva de la que se está hablando ahorita y que en algunas series de casos de pacientes con primer episodio psicótico se han reportado positivos hasta en un 12% de los pacientes. Y esto porque es importante, porque les hablo de esas minucias ahí, porque si llegamos a sospechar un paciente con psicosis autoinmune y nos sale esto positivo y hacemos los exámenes confirmatorios posteriores en líquido cefalorraquídeo, yo a estos pacientes los trato con metilprednisolona, prednisolona, y ahorradores de glucocorticoides y posteriormente rituximab, bueno, todos los medicamentos pues que conocemos los reumatológicos y no responden a antipsicóticos, entonces pues tenemos que tener la cabeza, me parece importante que lo hayas traído a colación. Entonces sigue, por favor. Bueno, entonces aquí en cuanto a las ideas delirantes, me parece pues que ahí reúnes unas de las más
importantes. Tener en la cabeza pues, los fenómenos de primer orden de Schneider, esos se describieron a principios del siglo XX y pues tienen que ver con el robo, el eco y la difusión del pensamiento. ¿Algunos saben en qué consisten esos fenómenos de primer orden? Sí, Nicolás. Nicolás quiere hablar ahí. Pues no sé si con Nicolás se refería a mí, pero de pronto yo puedo decir que la difusión y el robo del pensamiento pues son ideas delirantes que puede tener el paciente de corte de pronto paranoide, en las que el paciente siente que alguien sabe qué es lo que está pensando y sí, literalmente se roba los pensamientos que tiene. Y la difusión es que alguien, seguramente en la radio, en la televisión, trata como de exponer qué es lo que está pensando. El eco del pensamiento, la verdad, no sé, es la primera vez que lo escucho, o sea, no, nunca lo había leído tampoco. Ok, ok, Nicolás Medina, que también tenía ahí la mano levantada. Pues ese primer orden que pues lo propuso Schneider por primera vez fue implementado en el DSM-4. Después también se metió en el CIE-10 como un criterio principal para el diagnóstico de esquizofrenia. Sí. Básicamente lo que habla es de implantación, orden y eco, que es también como lo que se entiende de difusión. Entonces, que me meten pensamientos que yo no quiero tener, que alguien los está escuchando o que los están transmitiendo como a un público. Sí. Sí, muy bien, Nicolás. Muy bien, y eso que dices de la implementación en el DSM-4 y que lo sacamos ya en el DSM-5, pues es bastante importante. Es bastante importante porque la parte pues cuando ya se hacen estudios epidemiológicos con grandes poblaciones, se ve que estos síntomas no son patognomónicos de esquizofrenia. ¿Listo? Es importante reconocer que existían y pues que los traigamos a colación para que cuando pues los veamos en los pacientes no los igualemos a esquizofrenia, porque además de no verse en todos los pacientes con esquizofrenia, también se podían ver en pacientes eh, con otro tipo de trastornos afectivos, trastornos. Ok, listo. Entonces, sí que, y bueno, en cuanto a las alucinaciones, siempre las visuales, olfatorias, táctiles, gustativas, cuando las presenten los pacientes van a tener que ver con seguramente alguna etiología orgánica que tengamos que descartar, como lo dijo María Paula. Entonces, sigamos. En cuanto a la disfunción neurocognitiva, entonces, pues siempre los pacientes van a presentar alteraciones pues en ese tipo de esferas de sus funciones mentales superiores. Tú habías, pues la presentación inicial que me habías mandado, habías puesto una gráfica bien interesante que era la de Lieberman, que es de la historia La historia natural natural de la de la esquizofrenia. esquizofrenia. Pues que me parece importantísimo el énfasis que tú haces con la necesidad de hacer intervenciones tempranas. Muchas veces, pues nosotros hemos oído que hay varias entidades que tienen un tiempo ventana, ¿no? Pues el ACV, digamos, 4.5 horas, el infarto, etcétera, tiene un tiempo de ventana para una intervención ideal. Quizás ese tiempo de ventana nos falta establecerlo en psiquiatría para el primer episodio psicótico. ¿Por qué es importante tener ese tiempo de ventana? Porque, como lo decía María Paula, hay varios desenlaces pronósticos que nosotros podemos llegar a modificar en los pacientes que presentan psicosis y que pues, posteriormente desarrollan algún trastorno mental con el tiempo. Entonces, entre ellos, alteraciones pues, en su funcionamiento global, en su cognición social, en su cognición propiamente dicha, en funciones ejecutivas. Se ha visto que los pacientes con mayor tiempo de psicosis no tratada, sobre todo cuando pasa 24 meses, tienen una
unas alteraciones en cuanto a la toma de decisiones bastante marcada, ¿sí? Y también pues mayor severidad de síntomas, mayor predominancia de síntomas negativos, mayor riesgo de cometer suicidio, entre otras alteraciones que pues vale la pena que tengamos siempre en cuenta. Entonces, seamos muy enfáticos en tratar de identificar a los pacientes con psicosis tempranamente, porque eso va a tener un impacto en la historia natural de su enfermedad. ¿Listo? Y pues también tener en cuenta que cada vez que un paciente tenga un episodio psicótico nuevamente, si tiene un trastorno mental ya establecido, pues no va a recobrar la funcionalidad que tenía previamente. Bueno, esto es muy claro, pues creo que María Paula lo dejó bastante claro. Si quieres, sigamos. ¿Alguna pregunta por hasta ahora de lo que llevamos? Listo. Entonces, bueno, esta parte también creo que ya la abordamos un poco. En cuanto a los trastornos psiquiátricos, esta diapositiva, pues creo que son muchos más. Hay algo que me dijo algún profe alguna vez, no me acuerdo si fue el profe Valencia o el profe Córdoba, pero pues siempre hay que tener como, y se podríamos equiparar a la psicosis como fiebre, que tenemos múltiples causas. Cuando pensamos en fiebre podemos pensar en miles de causas detrás de la fiebre, y cuando pensamos en psicosis también, pero a veces no podemos pues irnos mucho por las tangentes, sino pues ir hacia lo más común. Y pues creo que esta diapositiva es importante porque tú nos traes ahí como dentro de los trastornos psiquiátricos, los que más tienen como prevalencia de tener síntomas psicóticos. Listo, sigue. Bueno, sigue ahí. Eso es bastante importante, creo que fue claro. Y creo que dentro de aquí hay una pregunta de Nicolás Ramos. Bueno, en cuanto a las baterías de medicamentos, él pregunta, ¿es usual solicitar la mencionada batería de paraquímicos en pacientes en los que no se puede obtener una historia clínica adecuada a razón del mismo cuadro psicótico de base? Bueno, primero que todo, nosotros tenemos que aterrizarnos un poquito en el contexto en que estamos y pues reconocer que en muchas instituciones no tenemos los recursos para pedir todos estos paraclínicos. ¿Y eso qué implica? Que seamos nosotros muy responsables a la hora de pedir los paraclínicos y enfocarlos a lo que nos muestra el paciente. Entonces creo que María Paula nos dio algunos indicios de cuándo pensar y cuándo pedir estos medicamentos, y quizás lo que a mí me parece que sí es necesario en todos, como lo dijo María Paula, son los del panel de más de la izquierda, y pues siempre tener una neuroimagen, preferiblemente pues una resonancia, ¿no? Pues eso depende de las instituciones. Siempre pues los textos hablan de pues el tener siempre la tomografía inicial, pero pues la resonancia nos ayudaría a descartar muchas más cosas con más tranquilidad. Bueno, ¿alguna otra pregunta en cuanto a esta parte para clínicos? Hay que enfocarse mucho en la clínica del paciente, ¿no? O sea, si el paciente tiene alteración del estado de conciencia, pues hay que ser mucho más acuciosos en la búsqueda de alguna patología orgánica de base. Orgánica, pues mal dicha, ¿no? Porque pues, igualmente todas estas cuestiones y todos los síntomas salen de un órgano, ¿no? Pero pues para que lo tengamos como en los términos que solemos usar. Bueno, en cuanto a el manejo de la agitación y el manejo del primer episodio psicótico, muy importante lo que decías, tratar de no utilizar antipsicóticos en las primeras 48 horas porque nos puede falsear los
el cuadro clínico y nos puede como limitar a la hora de hacer un diagnóstico etiológico oportuno. Y el uso pues de benzodiazepinas las primeras 48 horas para quitarles a los pacientes esa ansiedad psicótica que suelen tener por los mismos síntomas que tienen, pues es algo que pues deberíamos hacer. Hay otros autores que recomiendan el uso de antipsicóticos a dosis muy bajas, más como en la búsqueda de hacer algo de neurolepsis que pues implica una contención más de la parte motora de los pacientes, pero pues lo que suele usar nuestra escuela y lo que se suele ver con nuestros profes es la parte de 48 horas. Bueno, sí. Bueno, y en cuanto a la hospitalización, creo que tú lo dejaste bastante claro, las consideraciones. ¿Sigue? Y en cuanto a la agitación psicomotora, hacer mucho énfasis en que, pues sí, como tú lo mencionaste, pues suele darse más fácilmente en adultos mayores, pero cuando vamos a la epidemiología, se da más comúnmente en hombres menores de 40 años. Es decir, sí es más fácil que lo presente un adulto mayor, pero es más común que lo presente un hombre menor a 40 años. ¿Listo? Una precisión ahí chiquita. Y pues sí, esos son los síntomas que tenemos que tener en cuenta a la hora de que tengamos una inminencia de que un paciente se pueda llegar a agitar. Entonces, si quieres, sigue. Bueno, esto es bastante importante porque cuando vamos a darle medicación a un paciente de estos que está agitado, ya sea pues una medicación que el paciente acepte voluntariamente o una medicación que el paciente pues toque dársela por vía intramuscular. Hay que ser muy cuidadosos si tenemos una sospecha, por ejemplo, de intoxicación por alcohol. Y les pongo la diferencia en el alcohol precisamente porque es bien importante. Si tenemos sospecha de intoxicación, las benzodiazepinas no son una opción porque pues aumentan el riesgo de presión respiratoria y de presión del sistema nervioso central y podemos empeorar, pues, podemos llegar a inducir algún efecto adverso en el paciente. Pero si el cuadro se presenta en un contexto de abstinencia, pues la benzodiazepina suele ser el manejo de elección. Entonces tenemos que ser muy acuciosos y muy cuidadosos en preguntar a la familia o tener la historia clínica previa del paciente o alcanzar a percibir algunos signos clínicos que nos orienten en esta parte para elegir la medicación ideal a utilizar. ¿Listo? ¿Sigue? Bueno. Y pues lo que tú decías es tremendamente importante al principio. Lo primero, el abordaje verbal. Se ha visto que hasta un 30, hasta un 50% de los pacientes que tienen inminencia de agitación pueden llegar a contenerse solamente con la parte verbal. ¿Y qué técnica verbal tenemos que utilizar con los pacientes? Primero, pues además de asegurar la escena, que pues no haya elementos que puedan llegar a ser peligrosos, hay que tratar de ser muy enfáticos con el paciente en que lo queremos ayudar, como tú lo dijiste. Hay que ser muy asertivos al momento de hacer preguntas. Si hay alguna pregunta que lo perturba o lo molesta, si lo notamos, toca cambiar de pregunta rápidamente. Siempre hablar en un tono firme pero calmado, que el paciente no perciba que uno está nervioso, angustiado o no tiene la confianza suficiente para manejar la situación. Es muy importante pues lo de presentarse, como tú bien hablabas, y ser muy como enfáticos en que lo que le está pasando y lo que lo tiene molesto, pues tiene su razón de ser. Y mostrarle siempre herramientas por las cuales él puede llegar a recibir ayuda. Y preguntarle explícitamente qué necesita para
para tranquilizarse. ¿Listo? ¿Qué más? Bueno, muchas veces los pacientes no van a llegar a contenerse verbalmente ni con el manejo farmacológico pues aceptado voluntariamente, pero sí vamos a tener que realizar el abordaje físico, como lo mencionas tú ahí, que pues siempre tiene que ser nuestra última opción. ¿Listo? En cuanto a los medicamentos, pues aquí hay un combo que se suele utilizar en nuestras instituciones. Yo me conozco más la de Kennedy porque alcancé a rotar mucho por allá, que es los 5 de haloperidol intramuscular y los 5 de midazolam intramuscular. Pues hay varias opciones, como mencionabas tú, pues las guías hablan de que uno puede utilizar el uno o el otro. Lo que hay que tener claro es para qué usamos uno y para qué usamos el otro. Entonces el haloperidol, pues como es un neuroléptico, va más enfocado no a sedar al paciente, sino a reducir su conducta motora propiamente. Y pues el midazolam sí busca pues la sedación, ¿no? Si quieres, devuélvete una. La otra, la anterior. Bueno, ahí sobre los medicamentos voluntarios, normalmente acá lo que tenemos disponible y lo que solemos utilizar en la práctica es el lorazepam de 1 o 2 miligramos. Y pues vamos siguiendo al paciente según cómo va respondiendo. No suelo ver yo en la práctica que utilicemos el haloperidol oral, ya casi para ninguna ocasión. Es muy poco lo que pues he visto que se utilice. Igual la risperidona pues podría llegar a utilizarse, pero normalmente en nuestros sitios de práctica utilizamos mucho el lorazepam para la parte oral de la contención de estos pacientes. Y en cuanto al intramuscular, si quieres sigue, pues acá solamente tenemos el midazolam. También tenemos diazepam, pero normalmente no es muy buena idea darlo por vía intramuscular, suele darse más se da como en goteo y con monitorización, porque pues suelen deprimirse neurológicamente mucho los pacientes en ese sentido, y el lorazepam pues nunca lo he visto en forma IM, para que lo tengamos en cuenta. Y eso que tú dices de esperar 20 o 30 minutos para la siguiente dosis es bien importante, sobre todo si tenemos pacientes que tienen antecedentes de consumo pesado de sustancias que suelen ser inmunes, entre comillas, a las benzodiazepinas. Y siempre tengan muy claro, no podemos inmovilizar a un paciente ni mantenerlo inmovilizado en una camilla si no tiene una contención farmacológica. Eso es una mala praxis, que el paciente esté despierto, que esté pues sin ninguna contención farmacológica amarrado en una camilla. Eso es antiético y tenemos que buscar, como tú lo decías, reducir los tiempos de restricción física lo más que podamos, porque eso, pues, como cualquier intervención en medicina, tiene sus implicaciones y tiene sus riesgos también. ¿Listo? Entonces, para no alargarme más, yo no sé si tengan más preguntas en relación a lo que, pues, ahí pude aportar. No, doctor, muchas gracias. ¿Es que alguna duda, alguna inquietud? De las consideraciones éticas, pues, de la inmovilización, ¿es que alguna duda?
Bueno, ¿no? muchísimas gracias por participar todos. Una gran charla. Gracias al doctor, gracias a Mapis. Entonces ya les mandaré como el link de asistencia. Entonces si puedes decir la palabra clave, por favor. La palabra clave es haloperidol. Muchas gracias a todos por participar. Espero que les haya gustado y pues gracias por quedarse hasta el final. Muchas Y gracias a gracias, todos. doctor, por acompañarnos. No, a ustedes por la invitación, a ti, María Paula, por esta excelente revisión, y a todos por estar, pues, pendientes y su participación. Y pues cualquier cosa, me pueden contactar si necesitan resolver alguna otra duda, pues Daniela tiene mi contacto. ¿Listo? Que esté muy bien. Bueno, Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos, que esté muy bien. María Paula, Chao. doctor, muchísimas Gracias, gracias. doctor.